Y nuestra palabra de hoy está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo del 9 al 14, y vamos a leerlo en nuestras Biblias, en los dispositivos o en la pantalla que aparece ahora mismo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. A mi imagen, cada vez que leo estos temas de primicias, de ofrendas, de momentos especiales, recuerdo que lo que hacía el sacerdote cuando la gente venía, por cierto, a Jerusalén, donde se celebraban las fiestas, venían de todas partes, traían sus espigas, traían su trigo, su cebada, traían los frutos, traían sus corderos, traían lo que poseía en aquel tiempo la gente, porque era una zona agrícola y pecuaria. Y entonces la gente ofrecían y lo ponían en las manos de los sacerdotes, y los sacerdotes lo ofrecían en ofrenda mecida. Me gusta eso, porque lo elevaban ofreciéndolo al Señor en un acto de adoración. Todo tenía un sentido profundo de adoración. ¿Saben? Todo esto no se pierde ni un solo instante de toda la palabra en todas sus páginas. Pero inicialmente fue Dios quien decidió establecer fiestas en Israel. El término fiesta viene del hebreo cita, de una cita. Así que Dios tenía una cita con su pueblo, una cita extraordinaria, especial, bonita, y quería citas de vez en cuando, como un enamorado que quiere verse con su novia de manera eventual. Y las citas más importantes o las primeras del año eran en la primavera. Así que porque la primavera la sangre altera. No, es broma, pero lo que quiero decir es que hubieron 4 citas en primavera y 3 citas en otoño. Y eran fiestas anuales para Israel. En las fiestas de nuestros países, incluido en ello España, son fiestas patrias. Son fiestas que corresponden a momentos históricos de liberación, de descubrimientos, de acontecimientos políticos, y también hay algunas fiestas que son fiestas religiosas. La fiesta del día de San José, la fiesta de los muertos, la fiesta de no sé qué. Y entonces, bueno, ese día está libre. La fiesta de la Almudena, en el caso de Madrid, y así sucesivamente. Y estas fiestas las establecieron pues algunas personas que originalmente vivían en la ciudad. En Israel no fue así. Dios estableció 7 fiestas y le dijo a Moisés que lo escribiera, y aparecen en el libro de Levítico capítulo 23 las 7 fiestas que Israel debía celebrar. Entonces debía celebrar fiestas porque Dios así lo había determinado. Por lo tanto, las 4 primeras eran Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y en el otoño habían fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas fiestas, Dios le dijo a Israel que serían establecidas en el pueblo. Esas fiestas planteadas y celebradas por el pueblo de Israel se convirtieron en principios.
Y esos principios, pasando a través de las edades, correspondieron a verdades que nos llevaban al cumplimiento de ella en todos los tiempos. No que seamos judíos y celebremos las fiestas judías, sino que cada una de las fiestas implicaba un espejo de lo que había de cumplirse en el futuro y de la verdad marcada que trascendía a los tiempos. En el caso, por ejemplo, de la expiación, ¿verdad?, que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo trayendo sangre de un cordero inmolado y lo ofrecía en el altar, pues esto lo hizo Cristo en la cruz. El sumo sacerdote, ofreciendo su propia sangre, dice el apóstol Pablo, limpió nuestros pecados. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua en el Antiguo Testamento, que muchas veces cuando damos la cena del Señor, recordamos que el pueblo de Israel mató un cordero, puso la sangre en los dinteles y el ángel de la muerte no penetró. Jesús se reúne y se sienta con sus discípulos en el aposento alto y le dice: ya no vamos a recordar lo que hizo Moisés, si ahora vamos a recordar lo que yo estoy haciendo por vosotros. Y les dice: haced esto recordándoos de mí, en memoria de mí. Ahora el recuerdo pasaba del tiempo de Moisés, cuando fueron liberados de Egipto, al tiempo de Jesús, porque Él era el Cordero, Él era la liberación, Él era quien nos sacaba de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta cómo vienen a ser las fiestas del Antiguo Testamento establecidas por Dios, cumplimiento en la vida de Jesucristo, para que nosotros podamos de forma extraordinaria amarle, honrarle y darle a Cristo toda nuestra vida? No es diferente en el caso de las primicias. Las primicias es lo que implica, es una promesa por venir. Es primero Dios por delante de todo. Dios honrado, Dios alabado, Dios levantado en la vida del creyente para garantizar que lo demás será bueno. ¿Me entiende? O sea, es lo primero que recibo del año. Ya lo hicimos el primer segundo, los primeros minutos del 31, algunos se fueron al baño. Ahí en secreto para decirle: Señor, lléname de ti. Otros se reunieron en familia y cogieron las manos de los suyos y oraron y dijeron: Señor, danos el abrazo de feliz año tú. Otros lo hicieron de alguna manera, pero todos dedicamos el primer momento del año para el Señor. ¿Cuántos lo hicieron? Mire, muchos. Pero luego el día primero me sorprendieron. El primer día del mes de enero, el 1, estábamos todos aquí. Todos. No faltó nadie. Era impresionante ver la iglesia con la gente de pie. Todos. Y era el día primero, se habían acostado tarde. Algunos me dijeron: no, pastor, me acosté a las 4. Otros dijeron a las 5. Otros a las 6. Y otros: no me he acostado todavía. Los más fiesteros habían comido pavo a lo loco y estaban aquí, todavía olían a pavo. Pero vinieron todos y ofrecimos en las 3 celebraciones llenas, ofrecimos al Señor el primer día del año. Pero no vinieron el primero, vinieron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, porque cayó domingo. Y no se querían perder nadie el domingo del Señor. Fue impresionante. Repito, me sorprendieron. Tuvimos más gente en la semana de énfasis espiritual del 1 al 8 de enero que nunca habíamos tenido. Decidieron poner a Dios en el primer lugar. Pero después de eso y desde el 1 de enero comenzaron a preparar las primicias. Y hoy las hemos entregado. Yo no miré cómo estaban las cestas, pero estoy seguro, conociéndoles, que han hecho un esfuerzo extraordinario. Yo estaba orando que posiblemente alguno no ha podido. Lo podrá hacer en los siguientes días, cuando le llegue el momento de su cosecha, de la siega. Y algunos todavía no tienen la luz para poder hacerlo. No se preocupe.
no se preocupe, ore al Señor que le dé entendimiento acerca de que Él es primero en todas las cosas y entre otras también en las finanzas y en el mundo material. Es muy importante. Ahora, cuando estaba pensando y orando por todo esto, tomé la decisión de recordar las promesas que Dios da a aquellos que lo ponen en primer lugar. Quiero decir, a los que entregan la primicia de sus vidas, la primicia de sus frutos, de su esfuerzo, de su trabajo. La Biblia garantiza de que Dios nos va a dar cosas. Va a hacer, tiene promesas para nosotros al respecto de eso. Y si Dios lo promete, ¿saben qué? Él lo cumple. Sin duda, Dios lo promete. Dios lo dice y yo lo creo. Dios lo hace y yo lo veo. Usted lo puede decir conmigo. Dios lo dice y yo lo creo. Dios lo hace y yo lo veo. Eso es así. Cuando Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace y yo lo veo. No es de otra manera. Tiene que ser de esa forma. Ahora, mis queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, nos damos cuenta de que Dios es tan bueno y tan fiel. Y al dar las primicias en primer lugar, Dios le prometió al pueblo que los sorprendería. Mire lo que dice en el capítulo 23, capítulo 25, versículo 19 de Levítico. Levítico 25, 19 dice: y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. O sea, que vas a comer y a comer y a comer y a comer. Yo cada vez que hablamos así de comida y que de falta de completar, me acuerdo de mi seminario bíblico. Fue una bendición, estoy todavía muy agradecido por ese tiempo, pero en mi seminario bíblico la carne y el pollo eran muy escasos, así que las cocinera Dorita nos hacía hamburguesa de lenteja. Estoy mirando hacia Moreva que me acuerde, porque en la casa no hacemos hamburguesa de lenteja, evidentemente. No obstante, nos hacía hamburguesa de lenteja y algunas veces algunos quería más de una. Y entonces decían, no, una porque no alcanza para todo. Entonces, claro, la hamburguesa primero era de lenteja y después era una sola. Si nos daban en algún momento arroz con pollo, entonces el pollo era esmechadito, así muy rendido. Y era una tacita para que estuviera bonita y la ponías así en el plato, ¡poc!, para que quedara la tacita, ya saben, ¿no? Tacita de café llena de arroz, volteada así. Y entonces le ponían arriba del montoncito de arroz un poquito de ketchup para que se viera bonita. Pero era una tacita, no eran dos tacitas, era una tacita de arroz. Así que la cosa era muy medida. Claro, te quedabas así como... Estaba como una tabla, de un artista de Hollywood. Pero normalmente, ¿verdad? Quedaba uno pues con ganas de un poco más. Pero hay una promesa aquí de parte de Dios para los que le dan el primer lugar, las primicias. Dice, comeréis hasta saciaros. Eso quiere decir que comes y comes hasta que estés lleno. Pero saben, en nuestro mundo actual, no solamente el saciarse de comida implica esto, sino que necesitamos también otro tipo de saciedad, llenar otros vacíos. Llenar otro tipo de vacíos existenciales, familiares, sentimentales, vacíos de tantas áreas de nuestra vida que cada vez se pone más compleja y necesitamos realizarnos, satisfacernos, encontrar que Dios nos da todo aquello que suple nuestra vida y que nos permite estar plenos. Saben, hermanos, y cuando nosotros ponemos a Dios en prioridad, Él nos garantiza que nos va a saciar. Él nos va a saciar.
porque se encarga de eso y lo encontramos en las diferentes páginas de las Escrituras, cómo Dios satisface los anhelos, cómo Dios cubre la visión, cómo Dios arropa al pueblo, cómo le da identidad, cómo le da futuro, esperanza y bendición. Y es que sin duda eso viene a ser un esfuerzo importante, un esfuerzo que nosotros debemos tener para dedicar a Dios lo primero. Seguro que si vamos a dar a Dios las primicias, se requiere un esfuerzo. Pues pastor, es que a mí no me sobra nada. Y no era de lo que sobraba, lo que la gente daba. Era con esfuerzo. Y fíjese que a veces nosotros, cuando estamos así un poco más limitados en nuestra economía, pensamos que es difícil sacar de lo muy poco que uno tiene. Pero le quiero garantizar que cuando usted tenga más, deberá poner más esfuerzo para dar. Porque no sé qué pasa con el dinero y con las cosas materiales que atrapan a quien lo tiene, y cada vez que tienes más, más trabajo te cuesta desprenderte de ello. ¿Saben? Comprobado. ¿Saben quiénes son los que menos dan? Los ricos. Los ricos, Jesús lo comprobó frente al banco de las ofrendas. Y la señora que tenía menos porque era viuda y solo tenía 2 blancas, las entregó. En cambio, los ricos escucharon de Jesús: esta dio más que los demás. Uy, ¿cómo? Pues mira, evidentemente la economía, los bienes materiales no suelen atrapar. Pero quienes tenemos la capacidad de hacer un esfuerzo de entregar, apartamos y decimos: esto es para Dios. Y saben, además de esto, tenemos no solamente el esfuerzo de apartarlo. Escuché a Becky que estaba diciendo que había apartado su primicia. Había apartado su primicia y le hacía falta algún dinero, le hacía falta algo. Dice: Señor, te pido que me des porque yo sé que tienes. Ahí lo tienes. Ahí está, yo sé que tienes. Mira, ahí lo tengo apartado. Ahí está, tú tienes. Ahora, yo no quiero tocar eso. Pude haber escuchado, coge. No, pero no escucho eso. Y el Señor, yo sé que tiene porque ahí está apartado, es tuyo. Ahora, la cosa es, hermano, Dios sí que tiene. Y no solo eso, Dios sí que tiene. Pero nosotros con determinación, no solamente apartamos para Dios con esfuerzo, sino también con determinación, con dedicación exclusiva para Él, sabiendo que Dios es primero en nuestra vida y que nuestra necesidad personal no debería ocupar el lugar de Dios, sino nuestra fe debería mover la mano de Dios para ver sus milagros. ¿Dice amén o no? Necesitamos tener no solamente esfuerzo, determinación, sino fe. Fe, porque lo que no es de fe es pecado. Si no lo hacemos con fe, si no lo hacemos con confianza y seguridad de que quien prometió que nos iba a sorprender, Él lo va a hacer, entonces estamos fallando. Tenemos que hacerlo con fe. Si usted no lo entiende, si todavía no recibió la luz, mejor no lo haga hasta que ore y le dé la claridad del Señor de poder despertar a la realidad de que con Dios se puede tratar. Y que una vez que yo le pongo de primero, en el primer lugar, Él desata su provisión sobre mí. Y lo puede comprobar, más que nunca lo puede comprobar. Es comprobable, es posible. Porque después que me contó Becky eso, me contó un testimonio. Ya ella lo contará en su momento. De cómo el Señor le dio por encima de su imaginación. Dios le sorprendió. Ahora, al dar las primicias, Dios nos prometió que nos sorprendería. Pero también al dar las primicias, Dios nos prometió que nos protegería. Fíjese lo que dice el versículo 19. Dice: y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella. ¿Con qué? Cuando uno tiene, se levantan los que mucho quieren de lo que tú tienes. Y esto es hasta peligroso. Digo que los ladrones atacan a quien ven que tiene. A la gente que no tiene nada no le quitan nada. ¿Qué le van a quitar? Entonces, cuando hay abundancia,
Cuando la tierra da su fruto, cuando usted tiene suficiente hasta saciarse, entonces vienen los enemigos de lo ajeno. Vienen los enemigos de quienes tienen bendición de parte de Dios, de quienes tienen provisión abundante de parte de Dios. Digo yo que en medio de eso necesitamos una promesa, no solamente de que Dios nos sorprenda proveyéndonos, sino de protección. Y protección es la garantía de Dios para aquellos que le tienen en primer lugar, para los que dan las primicias. Protección es vital. Hermanos, ¿saben qué? No podemos vivir sin la protección del Señor. La Biblia dice, si el Señor no guarda la casa, en vano trabajan los que la guardan. Si Dios no te protege, no hay sistema de seguridad tan avanzado que no pueda ser violentado. Sencillamente, hermano, tenemos que entender que la protección es vital cuando se tiene, pero que la protección también es vital para poderla disfrutar. Si uno tiene algo que está, a ver quién te lo quita, que no venga nadie y dígame si pasa. Hermano, eso no es vida. No hay manera de disfrutar de eso. No hay forma de poder estar tranquilo cuando uno tiene algo y piensa que se lo pueden quitar, o que está a la intemperie, que está desprotegido. Entonces necesitamos a la garantía de un Dios que protege lo que nosotros hemos recibido de su mano. Y Él dice, y habitaréis en ella con seguridad. ¿Saben que en las ciudades, en los territorios, en este tiempo cuando la Biblia se escribió, tenían tremendo peligro de los enemigos? De hecho, cuando el pueblo dejaba la relación con Dios, venían los cananitas, los filisteos, los heteos, los heveos, todos los feos. Venían y atacaban a Israel y lo empobrecían, dice la Biblia. Lo empobrecían porque les quitaban todo. Qué triste es tener bendición y luego que se te sea arrebatada. Pero hay una manera de blindar lo que Dios nos va proveyendo, y es poniéndolo a Él de primero. Si lo pones de primero, si eres fiel con Él diciéndole, Señor, esto es para ti. Fíjese que cuando yo pienso en esto, inmediatamente me viene a la mente momentos de Israel, cuando esto Dios permitió que se practicara y que fuera impresionante. Y uno de los momentos que a mí me impresiona mucho es el primer momento cuando Israel entra a Canaán. Israel entra a Canaán y pasan el río Jordán. Pasan el Jordán y entran en el territorio de Canaán. Y la primera ciudad que encuentran, ¿cómo se llamaba? Jericó. La primera ciudad se llamaba Jericó. Y cuando usted lee en el libro de Josué la entrada a la tierra prometida, el paso del Jordán, y que el pueblo está frente a Jericó, la Biblia dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Ese tipo de términos son tan significativos porque resulta que hasta el día de hoy uno puede ir a ver en Jericó que había una doble muralla. O sea, había una puerta y contrapuerta. Había una muralla de 9 metros de alto por 3 de ancho, y había una muralla al lado de esa, a 3 metros, había otra muralla de 7 metros de alto por 2,5 de ancho. Todavía se puede visitar la muralla y la contramuralla. Así que había una puerta y otra puerta. De manera que cuando la Biblia dice que estaba cerrada y bien cerrada, es porque habían 2 puertas. No había forma de entrar. Era inviolable en aquel momento. No habían cañones ni habían historias como los tenemos hoy. Así que una muralla imposibilitaba a Israel entrar a la conquista de Jericó. Por lo tanto, Dios les dice la estrategia maravillosa, entendible, clara, evidente: no peleen, solo den vueltas alrededor de la ciudad. ¡Una locura! Primer día dan una vuelta, el segundo día dan 2 vueltas, el tercer día mareados estaban ya, pero cuando ya estén, se hayan cubierto todas las vueltas, griten. No dijo que gritaran gloria a Dios, nada, la Biblia no dice que gritaron.
Pero dice, cuando el séptimo día den la séptima vuelta van a gritar y yo voy a derribar las murallas. Era una locura. Digo, humana. Divina no. Divina eran unos patrones de obediencia que desatarían la solución del problema. ¿Me explico? No todo hay que entenderlo. Hay cosas que sencillamente son de fe y de confianza. Entonces el pueblo a la séptima vuelta, el séptimo día, gritó ¡ah! Y de repente un terremoto se activó y los muros se cayeron. Y el pueblo de Israel entró a la posesión de la ciudad y efectivamente poseyeron la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad cananita que el pueblo había entrado. Pero ahora Dios le dice a Moisés, le dice a Josué, Josué, dile a todo el pueblo que todo el oro, toda la plata, todo el bronce y todo el hierro lo traigan al templo, lo traigan para mí, porque yo quiero que todo se funda y sea para mí, sea del templo, sea para mí, que nadie se quede nada. ¿Qué? Si esta gente tiene 40 años que no cobra y lo primero que van a cobrar, ¿tú quieres que te lo demos a ti? Póngase en la escena, por favor. Es que esto es un tema desesperante. Es que es un tema verdaderamente alucinante. Es que es un tema duro. Es un tema duro, tío. 40 años te sale un trabajo y el primer sueldo Dios dice, ahora me lo das a mí. Pero tío, ¿esto qué es? Es Dios. Miren, ¿saben por qué? Porque primicias garantiza que el resto va a ir bien. Es impresionante, es duro para nosotros poderlo entender. Es un poco duro poner a Dios de primero, antes que a mí mismo, antes que a mi familia, antes que mi necesidad. Pero Dios, queridos hermanos, les garantizaba que si lo hacían así, el resto estaría santificado, estaría garantizado, estaría bendecido y sobre todo, y en este punto del que estamos hablando, estaría protegido. Él se iba a encargar de cuidarles, de librarles de los gigantes. Él se iba a encargar de entregarles la tierra, pero era duro porque era un tema de fe. Había que creer. Había que creer. El primer regalito, al fin me han dado un regalo. No, pero dice Dios, dámelo a mí. Ay, caramba. Pero hay que hacerlo encima con alegría y con fe. ¿Es duro, sí o no? ¿Sí o no? Yo entiendo. 40 años sin cobrar y el primer sueldo, taca. ¿Sabe por qué? Porque Dios busca nuestro corazón. Dios busca nuestro corazón. Dios busca que le creamos. Porque creyéndole, Él puede obrar. Cuando nos entregamos completamente, cuando nosotros, hermanos, cumplimos la palabra, cuando nos vamos al principio y nos entregamos, escuchamos lo que la pastora Moreiva decía hace un rato, ¿verdad? Que le parecía que Dios estuviera diciendo aquí en este ambiente de entrega, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, Jesús santo, puro, digno, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, sin pecado. Él para identificarse con la raza humana, Él para identificarse con el pecador, entra en el río Jordán y se bautiza. Y Juan el Bautista, que lo conoce porque es su primo, le dice, no, yo no te bautizo. Si yo no soy digno, yo no soy santo, yo no soy tan bueno como tú. No soy digno ni de desatar el cordón de tu calzado. Pero Jesús entra. Dice, es necesario que se cumpla la Escritura. Cuando se cumple la Escritura, cuando nosotros atendemos al principio, ¿sabe qué pasa? Que el cielo se abre y se escucha una y otra vez, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace de nuestra obediencia y garantiza que el Espíritu Santo se derrama, que la gloria se derrama, que la bendición se derrama. Porque no solamente al dar las primicias, Dios promete sorprendernos. Al dar las primicias, Dios promete protegernos. Pero al dar las primicias, Dios promete bendecirnos. Bueno, el cuidado y la protección es una bendición.
y la sorpresa de Dios también. Pero cuando hablamos de bendición, hablamos de un tema más integral, más general. Mire, la primera persona a quien Dios le dijo que le iba a bendecir fue a Abraham. Y en ese momento Abraham ya era rico, porque riquezas no siempre es bendición. Por eso está aquel versículo que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Número uno, enriquece. ¿Qué quiere decir? De riquezas materiales o tal vez también de riquezas espirituales. Pero hay una coletilla demasiado significativa que dice no añade tristeza. Cuando usted tiene mucho dinero, por ejemplo, seguro que tiene muchos amigos. Pero son amigos porque usted le invita. A lo mejor son cercanos y gente que le aprecia porque usted les bendice. Pero algunas veces, cuando usted se queda sin ese dinero puntual, se lleva muchas decepciones. ¿Por qué? Bueno, porque los amigos del mundo material, digamos, se fuman. Usted se enferma y ¿quién quiere estar con usted? Pues nadie. Usted a lo mejor no le va bien y tiene una decepción, aunque tenga dinero, puede tener una decepción amorosa. Puede tener una decepción empresarial. Tiene dinero, pero no está pleno, no está satisfecho. Quiero decirle que por eso la bendición va más allá del dinero, de las posibilidades económicas. Hermano, si usted no lo recordaba, yo le recuerdo que la vida no consiste solo en los bienes que usted posee. Eso lo dijo Jesús. La vida es bastante más que eso. ¿Saben, hermano? La vida es amor, es paz, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe, es templanza. La vida consiste en relaciones, en disfrutar, y a veces se disfruta con un arroz con sardina. ¿Sí o no? No necesitamos comer caviar para estar contentos. Yo creo que a veces con la humildad de la casa también estamos contentos. A lo mejor una hamburguesita de lenteja pueda cambiarse por 2 alitas de pollo con un poquito de arroz y no cuesta mucho y todos lo tenemos a mano. A veces, hermano, saben, no se es feliz por lo que se posee. Alguien dijo que no tiene más, ¿verdad? El que le sobra que el que le alcanza con lo que tiene. Digo que felicidad es bastante más amplia y el Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El estar contento, conforme, alegre, feliz, dichoso es importante en la vida y Dios promete este asunto, hermano. Dios promete este asunto de que Él nos va a bendecir. Te voy a bendecir. Cuando me tengas a mí de primero, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a bendecir a través de ti a las familias de la tierra y voy a hacer que tú seas de bendición. O sea, tú mismo vas a estar bendecido y vas a poder bendecir. Miren, porque al fin de cuentas, más bienaventurado, más feliz es dar que recibir. Cuando uno tiene bendición y la puede compartir, cuando uno tiene bendición y tiene la sensatez de dar, de otorgar, de bendecir, de ayudar, entonces tu bendición se potencia. Alcanza tantas cosas. Cuando tú te metes la mano al bolsillo y puedes ayudar a alguien, aunque no sea tan rico. Pero imagínese lo que eso representa de satisfacción en la vida propia. Amigos, el tema consiste en la base del esfuerzo, de la determinación y de la fe en poner a Dios de primero. Porque no nos engañemos. Donde tú más inviertes es lo que para ti debe ser de mayor valor o más honrado. Digo, lo que tú honras es lo que vale para ti. ¿Cuánto eres capaz tú de honrar a tu Dios? ¿Qué importancia tiene para ti la palabra? ¿Qué importancia tiene para ti la iglesia del Señor? ¿Qué importancia tiene para ti este sueño de Dios?
¿Qué importancia tiene en ese nivel en el que tú le das importancia? Es el nivel que el termómetro de tu alma, de tu corazón, determina que aprecias lo divino. No nos engañemos. ¿Se acuerda cuánto honraba usted a su novia? ¿O a su mamá? ¿O a usted mismo? Cuando usted piensa en usted, ¿cuánto quiere gastar en usted? Maduremos juntos y sepamos que Dios nos está llamando a un nuevo nivel de compromiso, de que Él sea lo primero en nuestro corazón. Póngase en pie, por favor. Y de pie le voy a decir lo último. Le voy a decir que cuando Dios pensó en ti, mire, cuando Dios pensó en nosotros, pensó en darnos lo mejor. Y buscando, vio a los ángeles y dijo, les puedo mandar un ángel. Pero después pensó, un ángel no va a hacer todo lo que ellos necesitan. Son muchos y es por mucho tiempo. Pensó entonces, voy a buscar un arcángel. Y dijo, bueno, el arcángel puede hacer más, pero no todo. Porque los arcángeles no tienen sangre. Y dijo, tal vez un querubín. No, pero el querubín tampoco tiene sangre. Y ellos necesitan ser perdonados. Y miró así a los lados. Vio al Espíritu Santo. Y miró a su diestra. Y vio a su Hijo. Y dijo, les voy a dar lo mejor que tengo. A mi Hijo. A mi único Hijo. Y lo envió a esta tierra para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y eso somos usted y yo. Y Dios entregó su único, primero y amado Hijo Jesús. Y dice una promesa: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, cuando llegan días como este, días de entregar, de honrar al Señor, se hace más patente que nunca el amor de Dios por nosotros, en que dándonos oportunidad de alinearnos a corresponder a su amor, desata su presencia y la realidad de que hoy también te ama y te recuerda que se entregó por ti, que está dispuesto a seguir dándote y dándote hasta saciarte. Si estás aquí por primera vez, si en esta mañana comprendes cuánto Dios te ha dado y todo eso te anima a ti también a poder ofrecer a Dios de lo primero de tu vida, entonces lo estás entendiendo bien. Pero a lo mejor estás por primera vez y nunca recibiste, aceptaste y le dijiste: Jesús, yo quiero amarte y servirte, yo quiero apreciar lo que tú has hecho por mí como el principal regalo que Dios me dio. Y por eso la Biblia dice que Él es primicia. Dice que hablando acerca de Jesús, Él es primicia de los que durmieron. No se puede creer en primicia sin creer en Jesús, ni creer en Jesús sin creer en primicia, porque Él representa la eternidad para los que creemos en Él. Él se levantó de entre los muertos y vive, y es la razón que nos lleva a creer y a confiar que si nosotros le damos la prioridad en nuestra vida, tenemos garantizado el futuro y el perdón. Tenemos garantizada la vida eterna, porque Él fue el primero que venció la muerte, y en Él todos nosotros. Por eso es que todo se desenvuelve hacia el cumplimiento de lo que Dios nos dio para sorprendernos, de lo que Dios nos dio para protegernos y de lo que Dios nos dio para bendecirnos. ¿Abrazas lo de Dios hoy? Cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, más que nunca en esta mañana me rindo a ti.
decido que seas en mi vida lo primero. Dígaselo. Decido que seas en mi vida lo primero. Antes de todo lo material, antes de todo lo familiar, antes de todo lo personal, hoy te pongo en mi vida como lo primero. Amén y amén.